Beto Cubo. Presenta para YouTube. Revisando una pantalla de multímetro digital. Les comento que aunque el multímetro parece funcionar adecuadamente, como se puede apreciar en el video, nos presenta un síntoma de decoloración en el display. Por lo que, procederemos a desarmarlo. Por mientras te comentaremos que el multímetro, también es conocido como testero polímetro, es un instrumento diseñado para medir magnitudes eléctricas activas, como resistencias, corrientes, y potencias, entre otras. Las mediciones pueden realizarse tanto en corriente directa o continua, y en varias magnitudes de medida. Los multímetros los podemos encontrar tanto analógicos como digitales, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas, según la medición a realizar. Haciendo un poco de historia. La idea del multímetro se le atribuye a Donald McCadie, a quien se le ocurrió la idea de unificar tres aparatos en uno. El amperímetro, el odómetro, y el voltímetro. Esto fue para facilitarle la vida a las personas dedicadas al ámbito de la electrónica. El multímetro fue inventado en 1923, año en que salió al mercado. Siendo inicialmente diseñado para analizar circuitos de corriente continua, y posteriormente se le añadió la medición de corriente alterna, siendo estas dos características que se conservan hasta la actualidad. Y en 1951 se le añadió la funcionalidad de medir capacidad y potencia. Como curiosidad técnica, te comentaremos que existen multímetros con funciones avanzadas, la generación y detección de la frecuencia intermedia de un aparato, así como un circuito amplificado de voz que te permite el rastreo de señal a través de todas las etapas a probar. Además de la función de osciloscopio con más de 1 millón de muestras por segundo de barrido, y muy alta resolución. Sincronización con otros instrumentos de medida e incluso con otros multímetros, para realizar medidas de potencia, voltaje e intensidad. Para comprobar circuitos de automóvil, con grabación de ráfagas de alto o bajo voltaje. Ahora les comentaremos que un polímetro, ya sea estándar o genérico, por lo general cuenta con las siguientes características: medición de corriente AC, corriente alterna. DC, corriente directa. Interruptor rotativo que te permite seleccionar funciones, escalas, magnitud, función y intensidad. Ranuras de inserción para la medición de capacitores. Orificio para colocar transistores cuya ganancia se va a medir. Entradas para conectar las puntas de prueba. Por lo general los multímetros analógicos cuentan con 4 bornes, aunque también existen de 2, uno es el común, el otro se usa para medir tensiones y resistencias, otro para intensidades, y otro para medir intensidades no mayores a 20 amperios. Ahora continuamos con la revisión. A simple vista se puede apreciar un poco de suciedad en la tableta, nada grave, incluso no afecta por ahora el funcionamiento de los botones, pero ya que está abierto aprovecharemos para limpiarlo, y de paso mostrarles cómo limpiarlo a profundidad. El primer paso es agitar un poco el bote de brazo líquido para que se mezcle apropiadamente. Después utilizaremos un cotonete para aplicarlo en la tableta como se muestra en el video. No olvide aplicarlo en todos los botones.
También deberá ser aplicado en la goma, tallándolo ligeramente con el cotonete. Ahora, utilizaremos la parte limpia del cotonete, para retirar el limpiador de metales junto con la suciedad. Aprovecho para comentarles, que no recomiendo la utilización de lija, ya que por lo general daña la impresión de cobre, e incluso en algunos casos la llega a dañar permanentemente. Tampoco suelo recomendar el uso de la goma de borrar, ya que por experiencia propia he notado que algunas veces, deja residuos y además es un poco más agresiva que el limpiador de metales. Ahora con mucho cuidado, procedemos a separar las placas para hacer una inspección visual de ambas en busca de algún daño que sea evidente a simple vista, como una soldadura rota, alguna pista dañada e incluso un poco de suciedad, y si se llegara a ofrecer una medición de los componentes según se vaya presentando la situación. Por ahora continuaremos con la limpieza. Pero antes resoldaremos algunos componentes. Lo que vamos a necesitar es cautín, pasta, además de soldadura con plomo. La proporción es la siguiente: 60% de estaño, y 40% de plomo. El procedimiento es el siguiente: primero, limpiar la suciedad ya sea con alcohol isopropílico o alcohol de 96 grados, aunque en este caso no es necesario limpiar, pero si lo fuera, utilizaríamos alcohol de 96 grados. Humedeceremos un poco. Ya sea una servilleta o un poco de papel higiénico, da igual. Después lo frotamos en el área a soldar. Nota: aunque podría ser más fácil la utilización de un cepillo de dientes, en este caso no lo recomiendo debido a que salpica y podría ensuciar los conectores de la pantalla de cristal. Segundo, aplicaremos un poco de pasta, y por último debemos utilizar un poco de soldadura nueva pero sin que sea demasiada. Por último limpiamos el área. Todo parece indicar que con la resoldada es suficiente. Ahora sí, continuemos con la limpieza. Mientras limpiamos la tableta, te comentaremos que para medir una resistencia solo colocaremos el indicador en los ohmios que tiene la resistencia que se va a medir. Empezaremos colocando la escala en lo más alto, e iremos reduciendo la escala, hasta dar con la que más precisión nos dé sin habernos salido del rango. Una vez limpia la tableta, procedemos a limpiar las láminas, que hacen la función de un conector giratorio. Es algo así como ir haciendo los puenteos según se vayan requiriendo.
Ahora mencionaremos cómo medir tensiones. Solo tenemos que colocar las puntas entre los puntos que queremos medir. Si lo que queremos es medir voltaje absoluto, colocamos la punta negra en el chasis o punto de tierra, y la otra punta en el punto a medir, pero si queremos medir es diferencia de voltaje entre dos puntos, solo colocaremos una punta en cada lugar. Por último te diremos que para medir intensidades es más complicado, debido a que en vez de medir en paralelo se mide en serie con el circuito en cuestión, por lo que tendremos que medir el circuito, es decir, desconectar algún cable para intercalar el tester, haciendo que la intensidad circule por el tester teniéndolo previamente colocado, en medición de intensidad teniendo una resistencia casi nula, para no provocar cambios en el circuito, que se va a medir. Es decir que para medir una intensidad abriremos el circuito en cualquier punto colocando el multímetro de preferencia en más de 10 amperes, una vez hecho esto cerraremos el circuito utilizando las puntas del multímetro, teniendo cuidado de no provocar un corto al tocar cualquier parte circundante, dejando que la intensidad circule por el interior del multímetro para ser leída. Volviendo a la revisión, una vez terminada la limpieza de la placa, revisaremos las conexiones de los circuitos con una lupa, zoom de celular, o microscopio electrónico, es decir, lo que tengamos a la mano, incluso un buen vistazo sirve. Por suerte yo pude conseguir el objetivo de un microscopio óptico, siendo este más de mi agrado por brindarme un gran aumento y detalle del área a revisar. Continuaremos con la revisión. Parece ser que continuaremos un poco más con la limpieza. Mientras tanto veremos un poco del tema de la seguridad. En la mayoría de los multímetros cuentan con uno o varios fusibles, para evitar daños internos debido a un exceso de corriente, cuando el multímetro se coloca en una escala de corriente alta para mayor seguridad. También existen sondas con fusibles integrados, un error común es configurarlo para medir resistencia o intensidad, y luego conectarlo directamente a una fuente de tensión, de baja impedancia. Los multímetros sin fusible se averían rápidamente en estos casos, mientras que los multímetros con fusible pueden resistir fundiendo su fusible. Los fusibles utilizados deben soportar la intensidad de medición máxima del multímetro, y están destinados a fundirse si por error el operador expone el multímetro a una intensidad de corriente mayor. No ha sido raro encontrar multímetros diseñados con fusibles de valores inadecuados o inseguros. Esta situación ha llevado a la creación de las categorías IEC 61010 para evaluar la seguridad y robustez de los multímetros. Los multímetros digitales se clasifican en 4 categorías en función de su aplicación. Categoría primero. Se utiliza cuando el multímetro no se conecta directamente a la red eléctrica. Categoría segundo. Se utiliza cuando el multímetro mide solamente en circuitos conectados a la red eléctrica de baja tensión, por ejemplo, circuitos de electrodomésticos, de equipos de medida o similares. Categoría tercero. Se utiliza cuando el multímetro mide directamente en los circuitos de un edificio, por ejemplo, en el cableado, cajas de conexión, etc. Categoría cuarto. Se utiliza cuando el multímetro mide directamente en la entrada de una instalación de baja tensión, donde las intensidades de corriente pueden ser muy altas, como por ejemplo en contadores eléctricos, cuadros eléctricos, etc. Cada categoría especifica los voltajes máximos transitorios que son seguros para los rangos de medición del multímetro. Vaya vaya, esto es inesperado. Uno de los seguros de sujeción de la pantalla no solamente está roto, sino que ni siquiera se encuentra.
Más adelante solucionaremos el problema, pero por ahora procederemos a limpiar los conectores de la pantalla. Primero los conectores de la placa se limpian con limpiador para metal y un cotonete, aunque también podemos utilizar una servilleta o papel del baño. En lo personal yo prefiero utilizar brazo líquido. Nótese cómo queda la suciedad en el cotonete, dejando relucientes a los conectores. Nótese cómo queda la suciedad en el cotonete, dejando relucientes a los conectores. En estos momentos comenzaremos con la revisión de la pantalla. Debido a que estas gomas son casi imposibles de conseguirlas, primero las limpiaremos con alcohol de 96 grados. Empezaremos tallándolas suavemente, teniendo mucho cuidado de no deformarlas ya que estas son muy delicadas. Una vez limpias las dejaremos secar y posteriormente, las revisaremos para retirarles cualquier pelusa que les pudiera haber quedado. Parece ser que, todavía quedan algunos lugares que limpiar. Primero retiraremos la retroiluminación de la pantalla.
Procedemos a utilizar un pincel de cerdas suaves para retirarle el polvo. Enseguida retiraremos la pantalla de su base. Los conectores de la pantalla los limpiaremos con brazo. Pero por supuesto que no. Debido a que los puede desvanecer. Entonces con alcohol, no debido a que es algo agresivo solo, se recomienda en caso de alguna mancha o caso extremo, evite usarlo en este tipo de conectores. Simplemente utilizaremos un cotonete nuevo y seco, frotándolo muy suavemente como se puede apreciar en el video, o en su defecto una que otra pasada con un pincel. Enseguida lo armaremos para realizar una prueba.
Como se puede apreciar en el video, el síntoma de la pantalla aún sigue presente, esto era de esperarse debido a que la base de la pantalla aún no ha sido reparada. Después de la prueba, lo volvemos a desarmar. Vamos a cerciorarnos, cuánto movimiento se produce por la falta de la pata o gancho en la base. Por lo visto es bastante, pero lo más importante es que no se produce suficiente presión como para realizar un contacto óptimo entre la pantalla y su base. Por lo que tendremos que conseguir una base nueva, o en su defecto tendremos que reconstruirla, en este caso. La reconstruiremos, poseemos la tecnología para convertirla en una base cibernet, quise decir una base prácticamente nueva. ¿Qué me estás contando? Me dices que este pedazo de papel se va a convertir en la parte faltante de la base. Pon mucha atención, porque enseguida te revelaremos el secreto de cómo lograr semejante prodigio. Primero que nada se puede utilizar una servilleta o un pedazo de papel higiénico. Pero debo advertirte que el papel perfumado no funcionará, tampoco las servilletas extra absorbentes, debido a que la dureza obtenida no es la adecuada. El primer paso es cortar el papel en cuadritos, bastante más grandes que el tamaño de la pieza a sustituir. El segundo es colocarlos encima de un pedazo de plástico, de preferencia transparente y algo grande, como el del video. Debemos utilizar cuando mucho 3 o 4 capas de papel a la vez. Procedemos a utilizar pegamento instantáneo. Por favor utilice el que se muestra en el video, ya que he utilizado varios y este me ha dado el mejor resultado. Inmediatamente de colocar el pegamento, procedemos a presionar el papel, no olvidando de utilizar el plástico como se muestra en el video, para no pegarnos los dedos. Repetiremos el proceso, hasta lograr el grosor deseado, nota la cantidad de pegamento deberá ser lo suficiente, como para humedecer el papel. Como advertencia te mencionaremos que, se calienta bastante llegando a ser algo molesto, además suelta vapores irritantes, use ventilación. Una vez logrado el grosor adecuado, inmediatamente lo cortaremos para acercarnos un poco más al tamaño deseado. Dejándolo un poco más grande, de preferencia utilice pinzas de corte, es más seguro que utilizar tijeras para lámina. Enseguida utilizaremos el vernier, para darnos una idea de qué tan cerca estamos de lograr nuestro objetivo.
Por lo que veo parece que vamos bastante bien, animo amigos que vamos viento en popa. Necesitaremos hacer algunas mediciones más para afinar los detalles. Me parece que necesitaremos un pequeño ajuste. Procedemos a rebajar un poco la nueva pieza con el mototool antes de ser colocada en su sitio. Por rebajar quiero decir darle un poco de la forma final, pero sin llegar a su medida final, es decir dejándola un poco más grande para tener margen de maniobra a la hora de ser colocada y el acabado fino lo haremos después. Ahora pegaremos la pieza recién fabricada. Como se muestra en el video, cabe destacar que debe hacerse con cuidado y además de preferencia de una sola intención, es por eso que se recomienda dejar la pieza un poco más grande. Después de pegarla la dejamos secar por 24 horas. Tal vez les parezca un tiempo excesivo, siendo que la pegamos con pegamento instantáneo, pero debemos dejar que este se cristalice para una mejor adherencia. «24 horas después».
Le daremos el acabado fino. Utilizaremos el vernier y 2 limas de uñas de diferente granulado. Empezaremos tomando como modelo el gancho o pata de al lado. Poco a poco iremos desgastando la pieza. Acercándonos cada vez más a la forma deseada. Sin dejar de tomar una que otra medición para no pasarnos en el desgaste.
Te mostraremos la pieza ya terminada. Como se puede apreciar en el video, la pieza quedó con todas las medidas exactas. Limpiaremos perfectamente la pieza antes de proceder al armado final. Es curioso que con tan solo la electricidad de la mano sea suficiente para activar la pantalla de cristal líquido, tal vez este fenómeno hizo posibles las pantallas táctiles. En fin, esto solo es una teoría.
En estos momentos procederemos a realizar una segunda prueba. Parece ser que todo el esfuerzo ha valido la pena. Apreciamos sus comentarios. Pulgar arriba y suscripción.
Beto Cubo les dice hasta la próxima.